Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de los errores en FreePascal. Los errores más básicos son tres errores que nos podemos topar a la hora de intentar probar un proyecto que estemos realizando. Y estos tres más comunes son los errores de sintaxis. Los errores de sintaxis son cuando tengo mal escrito el código, entonces cuando quiero compilar me falta algún punto, me falta alguna coma o tengo mal definido algún tipo de dato o algún error a la hora de escribir. Por lo general es que donde iba una coma puse un punto o me falta un paréntesis y demás. Los errores de compilación. Los errores de compilación tienen que ver cuando el código está relativamente bien escrito, pero el compilador, que es el programa que convierte nuestro código en un ejecutable, por algún motivo no lo puede hacer, entonces nos da un error de compilación. Y los últimos son los errores en tiempo de ejecución. Un error en tiempo de ejecución es un error que viene durante la ejecución del programa, es decir, el chequeo del código está bien, la compilación está bien y se genera el ejecutable, pero mientras estoy utilizando mi programa, al hacer alguna llamada o algo, esto me da algún error y mi programa se cierra o falla o me congela la máquina. Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. Vamos a crear un archivo que le vamos a poner error sintaxis y vamos a crear la estructura de nuestro programa. Bien, aquí tengo un error en el nombre. Perfecto. Vamos a crear un begin y el bloque de código principal. Vamos a crear unas variables. Vamos a poner número, que va a ser de tipo integer, y vamos a poner mensaje de tipo string. Y vamos a hacer algo con este código. Simplemente vamos a poner que número va a ser igual a 10 y vamos a imprimir en mensaje el número es número. Si han estado atentos hasta este punto del curso, se habrán dado cuenta de algo que yo les mencioné a lo largo del curso, y tiene que ver con escribir un acento dentro del código. También podríamos dejar que tenemos el código sin terminar. Vamos a poner falta un punto y coma en la línea anterior. Entonces, este código, al tener errores en la escritura, también conocida como sintaxis, a la hora de compilar debería darme un error y no dejarme compilarlo. FPC error sintaxis, y me está diciendo que tengo un carácter ilegal. Esto es aquí en la línea 4 a la altura 6. 1, 2, 3, 4, a la altura 6 tenemos la U. Ahora, fíjense si yo les cambio la U por un número sin acento en todos lados e intento compilar nuevamente. Ahora me dice que mensaje nunca fue usado. Y en el caso de Lazarus le puede dar un error que falta un punto y coma en la línea anterior, pero aquí no me lo muestra, y esto es porque este punto y coma está al final del punto y es un procedimiento. Entonces vamos a poner un segundo procedimiento. Vamos a poner fin del programa y vamos a seguir dejando sin punto y coma, y a la hora de compilar me va a decir que esperaba un punto y coma en la línea 11, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el punto y coma estaba en el renglón anterior. Entonces estos serían los errores de sintaxis. Vamos a volver a dejar la U con acento
para que a ustedes les quede de referencia error en la sintaxis. El siguiente error dijimos que podría ser un error de compilación. .pas. Entonces vamos a crear la estructura program error comp. Bien, y en el tema de la compilación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un par de variables. Vamos a usar otra vez número. Vamos a usar mensaje. Y vamos a procesar este código. Número va a ser igual a 10. Y mensaje va a ser igual a el número es punto y coma. Bien, y ahora lo que vamos a usar es una impresión de línea donde le vamos a poner mensaje, coma, número. Y el punto y coma. Y vamos a ejecutar esto. fpc error comp. Bien, y me lo ha compilado correctamente. Bien, vamos a ver qué está pasando. Bien, lo vamos a hacer así. Este sería así. Por ejemplo, le estoy pasando un error. El código está bien escrito, pero le estoy mandando mal el tipo de dato que requiere mi programa. Entonces ahora si yo voy a compilar me va a dar un error y me va a avisar de que el número que estoy usando está mal. O sea, el resto del código no me va a marcar error, pero me va a decir que no lo puede compilar porque le estoy pasando un tipo de dato que no corresponde. Y el último error tiene que ver con ejecución. Error ejecución. .pas. Vamos a program error ejecución, un begin y el end. Y para este error en ejecución vamos a crear tres variables. Vamos a poner var, vamos a crear número, divisor, resultado. Y va a ser todo de tipo ínteger. Y lo que vamos a hacer ahora es poner que número va a ser igual a 10 y divisor va a ser igual a 0. Aquí tenemos una división por 0 que con los números enteros no es posible. Entonces cuando yo ejecute mi programa, vamos a poner un resultado, va a ser igual a número div para dividir el divisor. Cuando yo ejecute mi programa me va a devolver un error porque no se puede dividir por 0 los números enteros. fpc error ejecución, compilo. Este mensaje que tengo acá es que la variable resultado fue asignada pero nunca la usé, es decir, no la muestro. Y voy a ejecutar. Vamos a ejecutar, ponemos error ejecución y me da un error porque cuando divido un número por 0 no me devuelve un entero. Entonces aquí tengo un error de ejecución. Otro error muy común que puedo tener en la ejecución es también el hecho de no hacer que una condición while modifique la condición para que salga mi ciclo while, por ejemplo. Entonces aquí tenemos los tres tipos de errores más básicos a la hora de trabajar con Pascal. Si ustedes trabajan con Lazarus, les va a ir ayudando un poco más que trabajar directamente desde un editor de texto común. Los espero